Hola trader, el día de hoy te voy a enseñar el patrón de velas envolvente. Es un patrón de reversión, indica una reversión de una tendencia o un movimiento. Este patrón está conformado solo por dos velas. La segunda vela debe de ser contraria a la primera, envolviendo a la primera vela. Aquí tengo dos ejemplos, uno sería del patrón envolvente alcista y el otro bajista. Este ejemplo indica una reversión de un movimiento bajista, que viene un movimiento bajista por aquí. Esta es la última vela, que bien puede finalizar en un soporte. Podríamos tener aquí un soporte. Y la siguiente vela envuelve con el cuerpo de la anterior vela. No es necesario que envuelva por completo junto con las mechas, sino que solo tiene que envolver con el cuerpo. Puedes ver que la apertura de la vela alcista está en el mismo nivel que el cierre de la vela bajista, o sea, en esta parte está justo igual, pero sí supera la apertura de la vela anterior, donde empezó a crecer la vela, empezó en este punto, ahí sí supera ese punto, o sea, sería este punto, lo está superando, envolviendo por completo el cuerpo. En la envolvente bajista sería lo contrario. Sería una tendencia alcista, que puede ser que llegue a una zona clave, una resistencia, y se forme el patrón envolvente. En este caso, este ejemplo es un poco mejor, porque en este caso la segunda vela está envolviendo por completo, ahora sí que el cuerpo de la vela anterior abrió con un gap, lo que puedes ver donde hizo la apertura de la vela bajista, la cual fue acá arriba. Fue por encima del cierre de la vela alcista y el cierre de la vela bajista fue por debajo de la apertura de la vela alcista, envolviendo por completo a la anterior vela. No abrió justo en el cierre de la vela alcista, sino que abrió con un gap, lo cual es aún más favorable en este patrón, y puede ver cómo cierra por debajo del cuerpo, o sea, envolviendo por completo. Este sería el cuerpo de la vela anterior y la siguiente vela lo está envolviendo por completo. Igualmente acá, pero acá no lo envuelve por completo. Si logras ver, pues prácticamente en la parte inferior pues del cuerpo está la otra vela, no lo envuelve por completo como en el ejemplo de la envolvente bajista. De preferencia, la vela que envuelve a la anterior vela no debe de ser una vela que tenga demasiadas mechas, y aún mejor si tiene menos mechas en la parte contraria, o sea, en la parte en la que cierra más bien. Por ejemplo, esta es una vela alcista, pues que tenga la menor mecha posible en la parte superior, ya que si tiene menos mecha, entre menos mecha indica más decisión, más fuerza hacia la dirección. De igual manera, esta vela tiene poca mecha, es suficiente. En el caso de que tuviese una mecha mucho mayor, una mecha digamos hasta acá, sí puede ser menos efectivo el patrón. De esta manera también, si tiene una mecha muy grande así, pues sería más arriesgado tomar el patrón. Debe ser una mecha muy pequeña, que no supere la mitad por ahí, la mitad del cuerpo de la vela, sino ya en ese caso sería casi como un martillo. Otras características que hay que tener en cuenta bastante importantes serían los mínimos y máximos de ambas velas. En el caso de una envolvente alcista, el mínimo de la segunda vela debe ser mayor o más alto, de preferencia, que la anterior vela. Si esta vela no tuviese un mínimo con mecha, o sea, si el mínimo estuviese en la misma altura que el cierre de la vela, o sea, que no tuviese mecha bajista, y la siguiente vela abre justo en el mismo nivel, no hay problema, mientras que no haga una mecha bajista. Si no, ya estaría siendo un mínimo más bajo. En este caso, como puedes ver, pues no, este mínimo es más bajo que la siguiente vela, en el caso del patrón envolvente alcista. Puedes ver que aquí estaría el mínimo de la primera vela, el cual es más bajo que el mínimo de la segunda vela. Los máximos son también bastante importantes. La segunda vela debe ser más grande que la anterior vela, ya que está envolviéndola. Por lo tanto, también un máximo debería ser lo ideal. En este caso, que sea un máximo más alto que el anterior. Puedes ver el máximo de la primera vela, el cual es más bajo que la de la segunda vela. Sería el primer mínimo, el primer máximo sería ese, y el segundo sería ese, es más alto, lo cual es un buen patrón envolvente alcista.
Lo único que no tiene este patrón envolvente alcista es el gap bajista, que debería de haber cerrado por debajo del cuerpo de la vela anterior. Algo así debería de tener el cuerpo, eso sería aún mejor. Y lo mismo con la envolvente bajista. Hay que tener en cuenta los mínimos y máximos de ambas velas. En este caso, el máximo de la primera vela es más alto que la de la vela anterior, lo cual esto está bien porque esto indica que va a bajar la tendencia, que puede ser que la siguiente vela sea una vela bajista. En una vela bajista, los mínimos y máximos de la siguiente vela deben de ser más bajos que la anterior, y en una vela alcista, en una envolvente alcista, los mínimos y máximos de la siguiente vela deben de ser más altos que la vela anterior. El mínimo de la primera vela tiene esta altura y el mínimo de la vela segunda del patrón tiene esa altura, por lo tanto el mínimo de la segunda vela es más bajo que la de la primera y los máximos también son más bajos, así que este es un buen patrón. Incluso abre con un gap, acá abre con un gap alcista, envolviendo por completo el cuerpo de la vela anterior, lo cual es un patrón perfecto, se podría decir. Incluso no tiene demasiada mecha esta segunda vela. También la primera vela no debe de ser una vela doji, ok, no debe de tener demasiada mecha, es lo ideal. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, esta sería una resistencia. Entonces en la resistencia se forma un doji. Los dojis no son aptos para envolvente. No sería una envolvente válida si se da en un doji. Entonces, si en la siguiente tiene todas las características favorables para un envolvente, si la vela siguiente, lo cual es una vela que con su cuerpo está envolviendo por completo el cuerpo de la siguiente vela y tiene mínimos y máximos más bajos, en este caso sería una envolvente bajista, pero no sería válida porque la vela anterior es un doji. Debe de ser una vela con cuerpo, con menos mechas. Debe de tener pocas mechas, debe de tener un cuerpo que no sea muy pequeño, que sea un cuerpo un poco por debajo del promedio de las velas que se están creando, o el promedio del tamaño del cuerpo de las velas, o un poquito más pequeño, pero no tan pequeño. Y tampoco debe tener demasiadas mechas. Lo mismo si se forma en un soporte, un envolvente alcista. Bueno, digamos que la envolvente que se forma aquí en el soporte se forma una vela que tiene un buen cuerpo, pero lamentablemente tiene demasiada mecha, ¿ok? La siguiente vela abre con un pequeño gap bajista, cerrando por encima del cuerpo, envolviendo por completo el cuerpo de la anterior vela, pero en este caso no hace una mecha alcista, simplemente cierra. Pero bueno, este no es un patrón válido. Este envolvente sería un envolvente alcista, pero no es válido, así que no es un envolvente. No sería un buen patrón válido envolvente. Porque esta vela, la primera vela, tiene demasiadas mechas, aunque el cuerpo puede ser un cuerpo de tamaño promedio de las demás velas, pero tiene demasiadas mechas, por lo tanto es un doji. La siguiente vela abre con un pequeño gap bajista, eso está bastante bien, cerrando por encima de la apertura de la vela anterior, por lo tanto está envolviendo por completo el cuerpo de la vela anterior. Tampoco deja mecha en la parte superior, eso está bien, pero claro, la primera vela no es válida para el patrón. Bueno, aquí tengo unos ejemplos perfectos de patrón envolvente. Aquí tengo el patrón envolvente alcista. Este sería un ejemplo perfecto que, bueno, en el trading nunca va a haber algo perfecto exactamente que tenga las medidas exactas. Por eso esto, dentro de lo que cabe, es perfecto. Aunque tenga mechas, es un patrón perfecto. Ambas velas son velas que no tienen demasiadas mechas, tienen unas mechas considerables. La primera vela es una vela bajista que tiene mechas, hace un mínimo, tiene un máximo, tiene mechas en media en ambas direcciones. La siguiente vela abre con un gap bajista, puedes ver que abre por debajo del cierre de la vela anterior. Este nivel sería el cierre de la vela anterior y la apertura de la nueva vela sería este nivel. La vela siguiente abre con un espacio, con un gap, y está cerrando por encima del cuerpo, o sea, está envolviendo por completo el cuerpo de la vela anterior. Y el máximo es más alto, el mínimo es más alto que la vela anterior. Máximos y mínimos más altos que la vela anterior. Está cumpliendo bastante bien con las características. Hay otras características que ayudan a hacer más efectiva la envolvente, y
hay que tener en cuenta en dónde cierra justo la vela. Si esta vela cerrara justo en la mecha de la vela anterior o aquí, pues ya no sería un envolvente. Ejemplo, yo tengo una vela bajista que solo tiene una mecha inferior, perfecto. La siguiente vela abre con un gap bajista y sube, pero justamente cierra en el cuerpo, o sea, en la parte donde abrió la vela anterior. Esto no sería una vela envolvente válida, ya que lo principal es que envuelva la siguiente. Si es una envolvente alcista, lo principal es que suba por encima del cuerpo de la anterior vela. Con ese tamaño de mechas aún es válida para ser envuelta y para que forme una envolvente válida. Digamos que se está formando una envolvente por aquí, abre una envolvente, sube la envolvente, pero justamente cierra en el máximo de la anterior vela. Puede ser que tenga mechas, no hay problema, sería una buena envolvente. Pero aquí puede haber un riesgo. El riesgo está en los micro niveles, por ejemplo en este máximo de la vela anterior. Puedes ver que justo ahí es donde cierra la vela envolvente, la vela que envuelve. Entonces puede pasar de que a partir de ahí la siguiente vela baje o quizás haga un doji y no continúe subiendo como tal. Aquí estaría un buen ejemplo de envolvente bajista. Puedes ver que la siguiente vela envuelve por completo el cuerpo de la vela anterior y la siguiente vela tiene máximos y mínimos más bajos que la anterior. Aquí estaría el máximo de la vela anterior y el máximo de la vela última, el mínimo de la vela anterior y el mínimo de la segunda vela. Son mínimos y máximos más bajos los que tiene la segunda vela, lo cual es correcto. Además está abriendo por encima del cierre de la vela anterior, envolviendo, como puedes ver, por completo a la vela anterior. Además, la vela bajista cierra en su mínimo, lo que quiere decir que no tiene mecha bajista, lo cual indica que es una vela bastante fuerte y tampoco tiene mecha en la parte superior, lo cual es una vela bastante fuerte, sólida y es bastante válida. Habría un problema si la segunda vela cierra justo en un micronivel, que bueno, sería en este caso en la punta de la mecha o el mínimo de la vela anterior. Como puedes ver aquí, si yo trazaría una línea, voy a trazar una línea, está cerraría justo en la punta de mecha o en el mínimo de la vela anterior, lo cual puede ser arriesgado. Ya esto depende de ti, de cómo mires que reacciona. Si ves que justo se detiene en ese nivel y ya no puede seguir bajando, o sube un poco y luego vuelve y se detiene, puede ser que sea importante ese nivel, en ese momento afecte y la siguiente vela sea una vela alcista, contraria. O que sea un doji también, que doji con cuerpo alcista, contrario. Entonces, si nada más te voy a mostrar ejemplos en el gráfico, no te voy a mostrar ejemplos perfectos como aquí, sino que ejemplos válidos para ser operados. Y algunos de ellos, si es que obtengo buenos ejemplos, que sean perfectos. Bien, trader, ya estoy aquí en el broker. Este es el broker Quotex. Estoy utilizando una extensión que me limpia el broker, así que voy a buscar unos ejemplos de vela envolvente. Bien, trader, aquí yo tengo un ejemplo de una envolvente alcista. En este caso es una envolvente alcista, ya que la segunda vela es una vela alcista. Y como puedes ver, están cumpliendo la mayoría de las características, las principales características. En este caso, la envolvente en la segunda vela está abriendo en el cierre de la vela anterior, justo en el cierre, no abre con un gap bajista. El mínimo, si nos ponemos un poco técnicos, el mínimo es un poco más alto que la vela anterior. Está cerrando por encima de la apertura de la vela anterior, o sea, del cuerpo, está envolviendo casi por completo el cuerpo. Por completo sería con un gap bajista, pero esto también es bastante válido. El máximo también es más alto que el máximo de la vela anterior, así que está cumpliendo todas las características. Es una buena envolvente, es un patrón de reversión envolvente. Como puedes ver, una tendencia bajista. Se forma el patrón de reversión. La siguiente vela es una alcista. Incluso las siguientes velas son velas alcistas revirtiendo la tendencia o el movimiento en este caso. No voy a explicar el contexto ideal para operar este patrón, porque si no ya sería más a una estrategia. Solo voy a mostrar ejemplos válidos de envolvente. En este caso es una envolvente bajista. Solo viendo los cuerpos de las velas se puede ver que la segunda vela está envolviendo por completo el cuerpo de la vela
anterior. Incluso este sería un patrón casi perfecto de envolvente, ya que está envolviendo con un gap alcista, envolviendo por completo a la vela anterior, y los mínimos y máximos son los correctos. La segunda vela tiene mínimos y máximos más bajos. Aquí hay algo que considerar, y puedes ver que la punta de la mecha de la vela anterior coincide con el cierre de la vela de la segunda vela, lo cual eso puede ser algo arriesgado, y en la siguiente vela puede ser una vela alcista o al menos un doji, pero como puedes ver es algo a tener en cuenta. En dónde cierra la vela en la punta de mecha es algo que puede tener menos relevancia que realmente los tamaños de los cuerpos. Aquí hay otra envolvente válida. Puedes ver que esta vela tiene mechas, pero no tiene demasiadas mechas como esta vela, o incluso como estas. Estas ya no serían válidas, serían dojis. Todas estas velas no serían válidas para un envolvente, ni esta para hacer envueltas. Esta tiene un suficiente cuerpo y no tantas mechas. Es válida para que la siguiente vela lo envuelva. En este caso, la vela siguiente no abre con un gap favorable que envuelva, sino que abre justo en el cierre de la anterior vela, y es una envolvente bajista, porque la siguiente vela es bajista, cerrando por debajo del cuerpo, muy cerca del mínimo. En este caso, el mínimo de la segunda vela creo que está al mismo nivel que la primera. De nuevo pasa lo mismo que la anterior vez, o incluso un poquito más bajo, así que eso sería en contra. Pero los máximos en este caso si están correctos. El máximo de la anterior vela es más bajo que el máximo de la anterior vela. Es un buen patrón, es válido, es una envolvente válida. Considero que es válido. Bien, aquí hay otra vela envolvente. Esta sería una envolvente bajista. Esta es bastante bonita, pero hay que tener cuidado con esta envolvente. No es tan buena como parece, ya que tiene un máximo más alto que la vela anterior, lo cual debería ser al revés. Debería tener un máximo más bajo que la anterior vela, pero la anterior vela no tiene una mecha, por lo tanto no tiene un máximo más alto. Las características buenas son todas las demás. Envuelve por completo a la vela anterior, abre con un gap que ayuda a envolver por completo a la vela anterior, y la segunda vela cierra sin nada de mecha, lo cual indica una vela bastante fuerte bajista. Sin embargo, haría falta el máximo más alto de la primera vela, pero ni modo, es algo que no se da en este caso, pero considero que puede ser una envolvente válida. Aquí hay un ejemplo de una envolvente que no es válida. Bueno, aquí porque esta no es válida. Aquí tiene todas las características, excepto la característica anterior que hablé, que la anterior vela no tiene un máximo más alto. En este caso una envolvente bajista. La primera vela debería tener un máximo más alto. Son características un poco más superficiales, pero aún así esto sería bastante bien. Pero lo peor aquí, lo que afecta mucho más en una envolvente buena en este caso, es la mecha de la segunda vela. La mecha bajista es demasiado grande, ¿ok? Debería tener una mecha mucho más pequeña. Lo ideal sería que tuviese una mecha como hasta aquí. Sería una muy buena envolvente bajista. Y también que esta mecha pues sería más pequeña, también la de la primera vela. Entonces sería una vela envolvente bastante mejor, más perfecta. Pero por el simple hecho de esta mecha de la segunda vela, esta ya no es una envolvente válida. No debe de tener casi nada de mecha o muy poca mecha. En la parte inferior si es una envolvente bajista, si es una envolvente alcista. En la parte superior poca mecha, la segunda vela del patrón. Aquí hay otro ejemplo. Considero que no es válida. ¿Por qué? Los mínimos y máximos son más altos debido a que puede ser una envolvente alcista, ya que la segunda vela es alcista, así que sería una envolvente alcista. Los mínimos y máximos de la segunda vela deben ser más altos. En este caso es correcto, eso sí lo hace, pero la segunda vela no envuelve por casi nada a la vela anterior. La envuelve por muy poquito, la verdad, pero realmente la está envolviendo, pero por muy poco. Entonces para mí no es válida esta envolvente. Debería de envolverla por un poco más de cuerpo. Lo ideal sería algo así, que la vela alcista terminara con este cuerpo así. Eso sería una ideal envolvente alcista. Aquí hay otra envolvente bajista en este caso que es válida. Puedes ver que con su cuerpo envuelve el cuerpo de la vela anterior por completo, incluyendo con este gap alcista. Abrió un poco más arriba que el cierre de la vela anterior.
envolviendo por completo a la anterior vela. Es una muy buena envolvente. Ahí está envolviendo por completo el cuerpo de la vela anterior. Lo único en contra sería que tiene un máximo más alto que la vela anterior. Tiene esta punta de mecha que es más alta que esta. Eso sería lo único malo. La cantidad con la que envuelve a la anterior vela es buena, aunque me gustaría un poquito más que envolviera con un poco más, que bajara esta vela bajista un poco más por debajo de la apertura de la vela anterior, pero es una buena envolvente. Bien, aquí encuentro una envolvente bastante bonita también, pero tiene el mismo problema que la anterior, que realmente, como puedes ver, es una característica que se suele repetir demasiado y que realmente no es la gran cosa, simplemente es un pequeño detalle que puede ayudar el tener en cuenta mínimos y máximos. En este caso tiene un mínimo más bajo que el mínimo de la vela anterior, siendo un patrón envolvente alcista. Tiene que tener mínimos y máximos más altos la segunda vela del patrón. Este es muy bueno, la verdad me gusta bastante este patrón, ya que envuelve por bastante cuerpo a la vela anterior. Si bien no abre con un gap, que sería también algo ideal, que abriese con un gap bajista para que envuelva totalmente a la vela, al cuerpo la vela anterior, pero no lo hace. Pero sí cierra sin nada de mecha la segunda vela, y cierra con una diferencia bastante grande entre el cuerpo de la primera vela y de la segunda. Como puedes ver, toda esta diferencia de altura, que es válida. Si la segunda vela terminase con una altura mayor, puede ser más arriesgado. Si esta vela terminase por acá, puede ser más arriesgado. Lo que yo recomiendo es que la segunda vela no supere a la vela anterior por más del doble de su cuerpo, del tamaño del cuerpo. Puedes ver que esto sería la mitad del cuerpo de la primera vela, y si lo podemos duplicar por aquí, sería, pues justamente sería eso, y está bastante bien. Lo ideal es que no llegue a ser el doble. Para mí creo que lo ideal es que no llegue a ser el doble. Por ejemplo, el doble sería, pues este sería el cuerpo de la vela bajista, ¿no? Entonces el doble sería otra vez el tamaño del cuerpo de la vela bajista, sería hasta esta altura. Entonces si la vela alcista llega hasta esa altura, considero que no es válida la envolvente. Sería una vela envolvente demasiado grande, la segunda vela del patrón, y no sería válida. Porque en lo general, si hay una vela demasiado grande a comparación de la otra, como dije anteriormente, algo así, lo que puede pasar, y es un poco más probable dependiendo del contexto, eso ya sería otra cosa, es que la siguiente vela sea una vela de retroceso, que baje un poco, y ya luego puede ser que sí continúe. Por eso deben de tener tamaños similares, que no sea mucho más grande que el anterior. Y bueno, claramente este es un patrón no válido de envolvente. Esto no sería una envolvente por el motivo de que no está envolviendo la vela anterior, sino que es al contrario, la vela anterior está envolviendo a la vela actual. Puedes ver si marcamos los puntos más altos y bajos del cuerpo de la primera vela, que sería esto y sería esto. Pues como puedes ver, dentro de esa área se encuentra la segunda vela, lo cual no está bien. La segunda vela es la que debe de envolver a la vela anterior, no la primera. Entonces esta no es una envolvente válida, es un doji, entonces ya no es válido que esta vela lo haya envuelto, y lo envuelve también por mucho tamaño, si es demasiado. Esta tampoco es válida, este es un doji. Bueno, voy a dejar hasta aquí el video de hoy. En este video solo expliqué el patrón envolvente para que sepan identificar el patrón envolvente. No estoy dando una estrategia. No por ver una envolvente alcista van a hacer una compra en la siguiente vela. No por ver una envolvente bajista van a hacer una venta en la siguiente, no. Simplemente estoy explicando el patrón y a la estrategia que se puede utilizar con la envolvente. Pues ya eso depende. Sería una estrategia de reversión, ya que la envolvente es un patrón de reversión que indica un cambio de dirección, aunque por sí solo las probabilidades son muy bajas. Por eso depende de otro contexto, el cual ya eso sería tema de una estrategia que estaré hablando en próximos videos. Sin nada más, trader, espero te sea útil este video y nos vemos en el siguiente.